Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Ya saben que en mi canal hablamos sobre temas de salud mental y que yo soy la psicóloga Belén. Hoy quiero platicarles sobre esto que ha estado pasando en unos días anteriores y quiero hacerlo como platicando un caso y cómo podemos ir sobrellevando de repente esto que nos puede pasar a cualquiera, ya sea que seamos conocedores del tema que les voy a platicar e inclusive cuando somos partícipes de esas personas en su vida cotidiana. Así que vamos a comenzar. Ok, yo quiero hablarles sobre que el 2 de abril es el día de la concientización del autismo, ¿no? Prácticamente es un día para que podamos hacer hincapié o podamos recalcar el hecho de que en nuestra sociedad existen las personas con trastorno del espectro autista y que de unos años atrás a la actualidad han ido incrementando estos casos. Las causas son diversas, ¿no? O sea, de por qué han ido aumentando, y las causas igual de por qué las personas se diagnostican con este trastorno, pues igual son muy variables, pero no hay algo que podamos decir en específico o en concreto que por tal cosa es que se empiezan a dar estos diagnósticos o se empieza a presentar esta sintomatología. Pero bueno, yo no vengo a platicarles el día de hoy sobre esto. Como mencioné con anterioridad, quiero compartir un caso, pero pues obviamente quiero sacar el cómo inició y el cómo lo veo actualmente, ¿no? Porque yo, como ya les había comentado en otros videos, actualmente estoy viviendo esta parte maravillosa de lo que es impartir clases. Entonces, el ámbito escolar han inundado más los niños que tienen este tipo de trastorno, ¿no? No solamente el trastorno del espectro autista, sino también otros tipos de trastornos del no desarrollo, como por ejemplo el TDA, el TDAH o algunos otros más. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar específicamente del autismo, ¿ok? Entonces, en mi salón de clases tengo 3 niños diagnosticados con el trastorno del espectro autista. Sin embargo, son diferentes niveles. Pero es muy curioso porque nosotros, o bueno, en general la gente piensa que por tener este trastorno va a haber como algo que los define y que los haga iguales a los demás. Pero siempre hay que entender que al fin de cuentas somos seres humanos. Y un ser humano no se parece a otro. Independientemente de que pueda tener algún trastorno, pues obviamente cumple con los criterios diagnósticos para ese trastorno, pero no es que va a ser tal cual. Por ejemplo, es que a mi hijo o a mi niño o a mi alumno le gustan, por ejemplo, los bloques de colores y le gustan los números, y todos los niños con trastorno del espectro autista le van a gustar los bloques y los números, ¿no? O por ejemplo las estereotipias o los manierismos, que sean los mismos, no son los mismos. Cada niño puede presentarlos o tener estos apegos de una forma diferente, que sea algún otro, pero lo que sí tiene que cumplir es que sea con los criterios. Por ejemplo, no es lo mismo que a un niño le guste, por ejemplo, Peppa, y que le guste verlo y lo pueda soltar en cualquier momento. La diferencia es que sea algo obsesivo, pero no de una forma como un TOC, sino propiamente de que sea algo, por ejemplo, que le guste tener sandalias, ropita de Peppa, que todo el tiempo quiera verlo, que le guste repetir algún video en específico y alguna parte en específico. Esto ya es algo más concreto, no es solamente algo generalizado de que me gusta, no. Yo estoy en algo en específico que me agrada y por eso yo lo repito constantemente, ¿no? Pero bueno, terminando o cerrando este preámbulo, en mi salón tengo 2 niños. Bueno, tengo 3 diagnosticados, pero 2 tienen trastorno del espectro autista en nivel o grado 2. Y entonces son, obviamente, como ya mencioné con anterioridad, son diferentes, ¿no? Entonces tengo un niño que no tolera las texturas invasivas, que puede ser, por ejemplo, el pegamento líquido, la pintura. No lo he intentado, pero probablemente tampoco le agrade tanto la harina y este tipo de texturas, ¿no? Y el otro niño le encanta pintar. Le puedes dar la pintura y puede pasar mucho tiempo pintando. Es como de sus actividades que lo logra regular o mantenerlo sentado. Ahora bien,
siempre que yo platico sobre estos temas, me gusta dejar en claro qué cosas son propiamente del diagnóstico y qué cosas ya son conductuales. Porque no es lo mismo que nosotros creamos o pensemos que los niños con este trastorno por default son agresivos, que por default no van a poder estar sentados, que por default no van a trabajar. No. Sí les puede costar trabajo al inicio, pero no es que sea algo propiamente del diagnóstico. Nosotros tenemos que enseñarles la estructura de sentarse, de trabajar, de marcar tiempos. Pero si, por ejemplo, tienes un niño que no verbaliza, pues por eso existen estos métodos aumentativos de la comunicación que nos ayudan, por ejemplo, los pictogramas, ¿no? Entonces tú le enseñas al niño con un pictograma qué es lo que requieres de él, que se siente y que se ponga a trabajar, porque también es importante hacer las anticipaciones, cuando algo inicia y cuando algo va a terminar. ¿Por qué? Porque si tenemos un niño que no es verbal, pues tienes que enseñarle de alguna forma que él pueda comprender la comunicación contigo de qué es lo que requieres de él y qué es lo que él va a hacer. Porque no es lo mismo decirle al niño, hey, ven, siéntate, vamos a trabajar, porque probablemente no sabes si es por una falla de comprensión verbal, que no está entendiendo lo que tú le estás diciendo, o que sí sea algo propiamente que no quiera seguir la estructura. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Si es un niño que no habla, que es no verbal, pues vamos a utilizar las imágenes. Si tú aún enseñándole las imágenes, que son los pictogramas, aún así no accede, puedes darte cuenta que probablemente sea algo que no logra seguir la estructura. Pero eso se va ayudando poco a poco, no es como que a la primera y así, ¿no? Entonces yo les comento esto, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Uno de mis niños se sienta, trabaja, pero obviamente se desregula cuando está mucho tiempo sentado, no le agrada trabajar, pero ¿qué pasa? No se para, continúa en la silla y puede trabajar, tolera el contacto físico, puedes moldear su manita y empiezas a trabajar con él y lo hace increíble, ¿no? Y este otro niño no le gusta trabajar, él entiende la comanda o la instrucción o la indicación de qué es estar sentado y decide no hacerlo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque él, cuando es la hora de trabajar, inclusive ve a sus compañeros trabajando y lo quiero ayudar a sentar, huye, corre y aparte sonríe, se empieza a reír. Entonces él entiende esa indicación, ¿sí? Y considera que probablemente a lo mejor entras en esta dinámica del juego y desistes de la hora de trabajar, ¿no? Pero bueno, el punto de esto es que él presenta conductas agresivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues él patea, él muerde, él también tira cabezazos, pellizca. Pero ¿qué pasa? Aquí también hace poco estaba en unas conferencias sobre esta parte y ellos propiamente comprenden o aprenden o asocian que el realizar esas conductas que sí son agresivas pueden obtener lo que quieren, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre menciono esto cuando estoy trabajando con algunos papás o de repente estoy con algún paciente. Me gusta hacer esto para que podamos comprender en qué consiste esta parte del aprendizaje del aprendizaje de una conducta y el por qué la ejecutas, ¿no? Si yo les dijera que llegan a un cuarto y que cada vez que ustedes abren y cierran la puerta vean que se cae un peso, pues lo van a hacer, ¿no? Si yo veo, ay, cayó un peso, es dinero, ¿no? Y vuelvo a hacerlo y vuelve a caer, y vuelvo a hacerlo y vuelve a caer. Entonces yo lo voy a hacer tantas veces sean posibles hasta que ya no obtenga ese peso, ¿no? O inclusive hacerlas más para recibir más. Entonces es lo que pasa. Cuando un niño asocia o aprende que con golpear, con patear, con morder, pueden, por ejemplo, evitar el sentarse a trabajar, el evitar ir a un lugar que no les gusta, el obtener algo que les gusta. Por ejemplo, te hago un llanto y obtengo pues este dulce, este chocolate, este helado, porque me lo das. Entonces los papás a veces lo dan con el afán como de sí, ya dáselo al niño para que deje llorar.
Pero ¿qué están haciendo? Indirectamente o inconscientemente están creando esta asociación, este aprendizaje de que, por ejemplo, si yo realizo un llanto descontrolado, voy a obtener ese chocolate que tanto quiero. Y entonces el niño aprende eso y lo hace hasta que le deja de funcionar, ¿sí? Esto tenemos que comprenderlo. Esto es conductual, no es propiamente del diagnóstico, ¿sí? Aunque también al inicio se puede manifestar por no tener una comprensión del lenguaje o manifestar sus necesidades, pero entonces, ¿cuál es el papel de nosotros? Es no crear una asociación o una permanencia de esa conducta para que siempre se pueda relacionar así con otros. Porque ¿qué pasa? Luego esas conductas, como las aprenden en casa o de repente las asocian con que pueden obtener cosas, lo empiezan a realizar con sus compañeritos o las empiezan a realizar con otros familiares. Pero no es propiamente porque digan, no, pues es que es un niño malo, un niño que se porta mal. No, él aprendió. Recuerden el ejemplo de la puerta. Él aprendió que al hacer eso obtenía lo que necesitaba, ¿sí? Entonces nuestro papel es fundamental, ya seamos maestros, seamos tutores, padres de familia o inclusive algún familiar, ¿no? Entonces si tú accedes a esa conducta que a lo mejor mamá y papá ya dieron y tía y abuelita también, entonces más se va intensificando y permaneciendo esa conducta hasta que él deje de obtener lo que quiera, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos aprender cómo brindarles estructura, ¿sí? Yo tampoco quiero que entendamos como de que, hey, ven, te siento, hey, vamos a trabajar, o no te doy nada y te puedo dejar llorando todo el tiempo que tú quieras y no lo vas a obtener. No. También tenemos que brindar soporte en su regulación emocional, porque al ser los adultos tenemos que enseñarle a los niños, ya sea algún niño con diagnóstico o sin diagnóstico, a regular sus emociones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues siempre cuando quieras regular a algún niño con diagnóstico, tú estate en calma, porque los niños perciben tus emociones. Y si tú estás en calma, a pesar de que te pueda tirar un manotazo, que te patee, lo que tú quieras, el niño va a percibir esa calma y va a lograr regularse. No es que va a pasar mágicamente, no pasa en un minuto, ni inclusive en 1 minuto y medio. A lo mejor le puede tomar un poquito más, 2 minutos, un poquito más, pero tú tienes que ser el regulador. Si tú estás tranquilo, dando indicaciones, sin tomarte nada personal, vas a hacer que el niño se regule y lo vas a ayudar a aprender a hacer esto. ¿Qué pasa con este niño? Yo a veces lo que hago es que cuando está enojado le digo, tenemos que aplaudir, aplaudo cuando estoy enojado. Y bueno, para ir cerrando, realmente esto ayuda muchísimo. Los cambios no se ven al inicio, pero al ser muy disciplinados, al ser muy constantes, podemos hacer que ellos cambien. Así que esto sería todo por el videito de hoy. Si te gustaría dejarme algún comentario o alguna duda que tú tengas, estoy a tus órdenes, me lo puedes dejar aquí abajo o me puedes mandar un mensaje a mi Instagram. Nos vemos.